Ponle, ya estamos en vivo. En vivo vamos a leer ahí un texto en Gálatas capítulo 3. Versículo 2, Gálatas capítulo 3, versículo 2. ¿Estamos ahí? Sí. Vamos a leer el pasaje. Gálatas 3, versículo 2 dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces, hoy también quiero que leamos Hechos, porque aquí va a ser el punto. Hoy, de hecho, no voy a hablar sobre Gálatas, que no voy a tomar este pasaje. Esta pregunta que hace aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 2, quiero tratarla, porque la pregunta que hace el apóstol Pablo aquí es una pregunta que diríamos que es el meollo de la vida de un cristiano. O sea, todo se mantiene o se cae dependiendo si tenemos esto o no lo tenemos, ¿no? Si recibimos el Espíritu o no lo recibimos. Entonces todo se mantiene de pie o se cae dependiendo de esto. Pero para poder entender esta pregunta, yo quiero dedicar tal vez este estudio del día de hoy y tal vez otro estudio más la otra ocasión, para poder ver esta pregunta y tener una idea más clara de lo que significa la pregunta esta. Porque la gente cristiana tiene que tener el Espíritu de Dios en él para que diga soy cristiano. Y tuvo que haber recibido el Espíritu para poder saber que es cristiano. Entonces, pero sin embargo, como hay ideas tan confusas con referencia al Espíritu Santo de Dios, quiero dedicar yo por lo menos dos estudios. No va a ser un estudio del Espíritu Santo, va a ser nada más una introducción, pero quiero que tengamos una idea, así nos ayuda el Señor aquí en esto, para hacer claro el punto. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 4 al versículo 8, dice en este pasaje, en Hechos 1, versículo 4 al 8, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes notan aquí la pregunta que hacen en el versículo 7, la pregunta era una pregunta muy lógica, pero ellos querían saber cuándo, el cuándo. O sea, no están diciendo si se va a hacer, no dudan si va a haber un reino de Israel o no. El capítulo 6 también, sí, el versículo 6. El versículo 6, perdón, sí, el versículo 6, sí, así es. Y entonces eso es la pregunta de ellos. Y cuando Jesús respondió a la pregunta, dijo, es como si dijera: ustedes no se afanen por eso. Ahorita lo importante no es saber las cosas futuras, o sea, saber los tiempos o las sazones, que solamente Dios las sabe. Ahorita lo importante es que ustedes tengan poder y que reciban del Espíritu Santo.
Entonces, eso es lo importante. Lo importante es vivir la vida llena del Espíritu Santo. Porque hasta ese momento, aquí tenemos dos situaciones. Aquí tenemos una situación. Hasta este momento el Señor Jesús ya estuvo 40 días 40 días testificando después de su resurrección. Y aquí lo que está diciéndoles el Señor en esta parte, después que se levantó de los muertos, anduvo 40 días dando testimonio y hablando del reino de Dios. Entonces, cuando ya Él se va a ir, Él se va a ir, pero dice el Señor en Mateo que no estarán solos. No los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes. ¿Cómo estará con nosotros el Señor? Porque Él va a enviar a su Espíritu a su iglesia. Entonces, ahora, aquí la situación está que cuando Cristo estuvo en la tierra, Él vino en cuerpo humano y habitó en un cuerpo humano. Y por tanto, desde este punto de vista, Él estaba limitado geográficamente. O sea, no tenía, como Dios que es, pues abarca todo el mundo entero, pero como persona física que era, estaba solamente en un lugar. Pero como Él ahora quiere estar en su iglesia, Él estaba con la iglesia, con los que estaban empezando, que eran sus discípulos, estaba con ellos, pero Él quiere estar en ellos. Y para estar en ellos, entonces va a estarlo a través de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a venir y va a ser una nueva era, la era del Espíritu Santo. Dentro de la forma en la Biblia tenemos varias eras. Hay 3 eras. Está la era del Padre. Cuando leemos el Antiguo Testamento, pues leemos que todo lo que leemos ahí es acerca del Padre. O sea, Dios Padre. Ahí no se observa mucho del Hijo. Se habla del Hijo en forma profética, como una promesa. También se habla del Espíritu Santo igualmente. Se habla de Él como que viene en un futuro. Y también hace operaciones esporádicas. O sea, Él toma a ciertas personas, las llena para ciertos trabajos. Así llenó a Moisés, llenó también a otros hombres, a Josué. Utilizó a muchas personas, ¿verdad? Y Él las llenó con su espíritu, pero lo hizo en forma individual. Y para trabajos específicos. También en el tabernáculo, era lo que iba a mencionar. Incluso Él llenó a personas, le dio sabiduría, las llenó de su sabiduría y estaban llenos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Entonces la forma de operar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era que Él venía y se iba, pero solamente venía con ciertas personas, pero no estaba habitando dentro de Israel. O sea, Israel no era morada del Espíritu Santo, porque Israel tuvo que tener un tabernáculo donde ir ahí para buscar a Dios. Y la iglesia es diferente. La iglesia, nosotros somos su tabernáculo. Así es. Así que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Que somos templo del Espíritu Santo. Que somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, por eso Jesús dijo que convenía que Él se fuera, porque si Él no se iba, entonces no vendría el Espíritu Santo. Por tanto, era conveniente que Él se fuera, porque la idea de los discípulos es que no los dejara solos, pero en el plan de Dios es muy diferente del plan de nosotros. Entonces Él, para cumplir todas esas expectativas, Él se va, y cuando Él se va, suceden 2 cosas. Cuando Él se va y se sienta al lado del Padre. Él se sentó al lado del Padre. Y cuando entonces Él envía el Espíritu Santo a la tierra, el Espíritu Santo de Dios también se asentó en la iglesia. Es lo que dice cuando vamos ahorita a ver la palabra de Dios, cuando dice que las lenguas como que se asentaban ahí, en ese lugar. Y esa palabra asentarse
tiene esa connotación de que viene a quedarse, viene a tomar posesión. Estás sentado, estás asentado ahí tomas lugar, tomas posesión. Eso significa, cuando usa la palabra sentarse, la usa de esa manera, la usa para decir, Él viene y permanece entre nosotros. Se queda para acá. Entonces ahora el asunto es que ya tenemos acceso directamente a Dios, porque Él habita en nosotros. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces es lo que quiero, cuando vemos la pregunta esta del apóstol Pablo en Gálatas, vamos a verlo una vez más, porque vamos a seguir repasando la pregunta. Porque quiero que a través del estudio lo que Dios me dé para enseñar, que nos vaya abriendo más el conocimiento para entender la pregunta esta. Cuando a veces vemos esta pregunta y la vemos como si, y le pasamos de largo, no la examinamos, y ese es el cimiento. O sea, ¿con esto tenemos o no tenemos nada? Entonces la pregunta es, del apóstol dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por ir con fe? Así que si tú eres cristiano, hermanos Gálatas, ustedes, ¿cómo fue su salvación? ¿Por la fe o porque recibieron el Espíritu de Dios? ¿Verdad? O sea, ¿lo recibieron por la fe o por obras? Sí. ¿Cómo lo recibieron del Espíritu Santo de Dios? Porque el apóstol estaba seguro que lo tenía. O sea, él no dudó, aunque estaban en ese momento todos trastornados en la doctrina, el apóstol no dudó nunca de que tienen el Espíritu de Dios, pero que andaban desviados. Y eso es muy importante entenderlo porque nosotros tenemos la tendencia de juzgar a las gentes, los hermanos, cuando se equivocan en algo y de pronto se desvían en doctrinas y queremos deshacernos de ellos como si dijeran, estos ya no son cristianos, ya no pertenecen al Señor. Si algunos estaban así, eran los Gálatas. Los Gálatas se habían alejado de la parte más importante de la doctrina. La habían mezclado el Evangelio y al mezclarlo ya no servía para nada. Ya no era puro. Ahora estaban tomando con más importancia las ceremonias, las obras. Entonces estaban haciendo vana la cruz de Jesucristo. Y el apóstol, a pesar de todo esto que está pasando ahí, él nunca dudó, porque en esta pregunta, ustedes ven la pregunta, él dice, ¿recibisteis? Él no está dudando que recibieron. Pero la pregunta es, ¿cómo lo recibieron? Yo estoy seguro que lo recibieron. Pero la pregunta que tengo yo con ustedes es, ¿cómo te recibieron? ¿Por obras o por ley? Por fe. Es la pregunta. Así que no estoy dudando ellos de que son cristianos. Por eso quiero que entendamos este asunto, porque a veces somos tan críticos que nos volvemos fariseos por no entender doctrina. Y somos extremistas. ¿Verdad que sí? Y creo que todos hemos llegado de vez en cuando a ese punto. Pues sí. De decir, este sí es, este no es, y señalamos. Juzgamos según la apariencia. Las cosas. Entonces, es esta pregunta. Entonces, estamos en esto. Ahora, como todo lo que está aquí en esta pregunta, significa que antes de esto no había ministerio del Espíritu Santo como lo hay. Ahora, lo había, pero había en forma esporádica. Por eso cuando dice que el Señor va a enviarlo y uno se pregunta, bueno, entonces en el Antiguo Testamento, ¿acaso no operó el Espíritu Santo? Pues sí operó. ¿Y el Hijo de Dios también operó en el Antiguo Testamento? Pues también operó. El ángel del Señor es el mismo Hijo de Dios. O sea, todas esas cosas que están ahí, la roca que lo seguía, el apóstol dice, lo interpreta muy bien así. O sea, era la roca. Y entonces el Hijo de Dios estaba ahí presente. Pero estaba en cierta forma de ser. Pero había una promesa específica de que Él un día tomaría un cuerpo humano. Y ahí sería la manera en que Él iba a redimir a los pecadores. Pero esa es la promesa de Dios que tenía.
de que a través de una mujer vendría el Hijo de Dios y sería la parte más importante del Señor. O sea, hay una era del Padre. Vamos a quedarnos con esta frase. Hay una era del Padre donde solamente el Padre se ve que actúa. Y ese es el Antiguo Testamento. ¿Verdad que sí? Sí. Así lo hemos visto todos. También hay una era del Hijo. Ahora significa que también el Hijo de Dios también operaba en el Antiguo Testamento, pero no operaba tan de lleno como lo hacía el Padre. Luego tenemos una era del Hijo. La era del Hijo comienza cuando se cumple que Él llegó a este mundo y Dios le preparó cuerpo. Y en el momento de la encarnación, ahí comienza la era del Hijo. Porque todo el enfoque ahora en las Escrituras, todo el enfoque de todos los seres humanos va a estar en el Hijo. Antes de esto, todo el enfoque era en el Padre. Cuando ustedes van a ver los fariseos, las pláticas de ellos y Abraham, dicen ellos, nuestro Padre es Dios. Y se refieren al Padre. Y no se refieren a Jesucristo. Así es, sí. Entonces, así que hay una era del Padre y una era del Hijo. Y la era del Hijo se cumplió. Y la era del Hijo empieza cuando en la encarnación, cuando Él se encarnó, cuando nació. El Verbo se hizo carne. Así es, y habitó entre cuando nació de mujer. Y habitó entre nosotros. Y su era también termina cuando Él murió, cuando Él se levantó, cuando Él ascendió a los cielos, allí termina la era del Hijo. ¿Sí captan ese punto? Sí. Es bueno entender estas cosas, Sí. porque entonces ya vamos entendiendo cómo es que la obra de Dios, y bien lo que le voy a decir, la obra de Dios opera en la salvación completa. O sea, el Dios completo, Dios Trino, está operando en la salvación de nosotros. Así es. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre envía al Hijo, ¿sí? Y Dios Hijo envía al Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo envía a sus apóstoles. Y así, trabajar de esa manera. Entonces hay una era del Padre, hay una era del Hijo. La era del Hijo, la era del Padre es el Antiguo Testamento todo. La era del Hijo, y eso no significa que no operaban antiguamente el Espíritu Santo, pero operaban en forma muy esporádica. La era del Hijo, entonces es cuando Él, cuando Él se encarnó, y cuando Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, Padre, ahí terminó la era del Hijo. Y entró otra era. ¿Cuál sería? La era del Espíritu Santo. La era del Espíritu Santo. Y esa era también estaba prometida. Estaba prometida por Cristo mismo. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, el Señor se lo prometió al Hijo. Vean este punto. Creo que es en Hechos. Ahorita veo si lo veo. Ahorita lo miro. Y os enviaré un consolador. Sí, o sea, el Padre le prometió el Espíritu Santo al Hijo. Y el Hijo, entonces le promete el Espíritu Santo a la iglesia. Porque ese Espíritu que Él tiene, se lo quiere dar a la iglesia para tenerla toda ya unida. O sea, la unión de la iglesia consiste en que tenga el Espíritu Santo. Si no lo tiene, entonces no puede ser iglesia. Porque no pertenece a la iglesia. No pertenece, porque la iglesia es la unión de todos los seres humanos mezclados, judíos, gentiles, que antiguamente no existía. Todavía en los tiempos de Cristo no sucedió eso. En los tiempos de Cristo solamente Él vino. Y todavía, cuando Jesucristo vino, salvó unos cuantos en los tiempos de Él. ¿Cuánta gente sabía en el aposento alto? 120. Entonces usted concluye. ¿Cuántos había seguidores? 120. O sea, reales. Sí. Que todos los 5,000, los 3,000 y todos los demás que comían con Él y daban a comer son nada más que era por conveniencia. Pero de toda la gente fue conocido en todo Israel, en toda Jerusalén. Pero solamente unos cuantos fueron salvos a través de su ministerio. Eso es increíble, ¿no?
¿Se había notado ese punto? ¿Verdad que no? Porque todo lo que la gente veía en él era el sanador, pero el Salvador no. No lo veían como el hombre, como un hombre, el milagrero. Que les daba de comer. Sí, pero pocos ejercían la fe en él. Porque él no vino justamente para eso. O sea, vino a salvar, pero no en su era. Él vino a este mundo a pagar los pecados de nosotros. Y la aplicación de su redención que él hizo, esa le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, él toma la obra de Jesucristo y la aplica en el pecador. Entonces, cuando la aplica en el pecador, entonces se hace real en nuestra vida. ¿Sí lo van entendiendo así? Por eso quiero que entendamos esto para ver la pregunta, ver esta pregunta, comprenderla bien. Ahora, esta cuestión del Espíritu Santo de Dios era una promesa del Padre al Hijo, porque el Padre lo prometió desde el Antiguo Testamento, ya lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Isaías, también lo vamos a ver en Proverbios 1:23, que Él derramará su Espíritu. Ese pasaje, vean ese pasaje en Proverbios 1:23, para que vean. Proverbios 1:23, para que vean que ahí también el Señor el Dios Padre está prometiendo que va a derramar su Espíritu Santo. 1:23. Volveos a mi reprensión. Léelo fuerte, pues estamos grabando. Volveos a mi reprensión. Sí. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Así es. Y os haré saber mis palabras. Mis palabras. Entonces, no voy a leer todos los pasajes, pero nomás quiero mencionarlos rápidamente para que tengamos la idea de que el Señor Padre prometió su espíritu, ¿verdad? Sí. Prometió derramarlo. Lo vemos en Proverbios, lo vemos en Ezequiel, en Ageo, en los Salmos también. Vemos en Isaías y Joel, aquel capítulo tan famoso, Joel 2:28, que es el que invoca Pedro cuando está ahí en Pentecostés, en Joel 2:28. Ese es el que invoca a Pedro, ese pasaje para ver el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo ahí. Entonces, esa promesa la hizo el Señor, Dios Padre. Pero cuando leemos Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ¿de quién? Del Padre. Del Padre, la cual oísteis de mí. Aquí en letras rojas, hablando del Señor Jesucristo. ¿No? Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y no muchos días aquí significa 10 días. Porque es lo que faltaba para Pentecostés. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos esto, luego el versículo 8, que ese va a ser el punto principal. El 8 es como si fuera, cuando tú ves el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, es como si fuera ¿cómo diríamos? El bosquejo de todos los hechos. Es un bosquejo de todos los hechos. Ahí se va a dividir los hechos, como lo divide por ciudades. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para ser testigos, hace falta tener el poder. No se puede ser testigo. 1:8. Testigos ¿dónde va a ser testigos? En Jerusalén. Vean entonces el orden en que está ahí. La palabra de Dios dice: me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea. Y Samaria. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a ver rápidamente en el orden en que está aquí, para ver los hechos. Cuando tú vas a ver Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 7, vas a ver que el Evangelio del Señor y el testimonio está solamente en Jerusalén. No se ha salido de ahí.
Todavía están ahí en Jerusalén, no se han ido. Pero entonces cuando vamos a brincar hasta el capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí está. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. Ahí estaban todos reunidos. Vean el punto, porque todos estos capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 7 completos. El otro es capítulo 8.1, dijiste. Sí, 8.1, ahí vamos a empezar la otra parte de Judea. Porque recuerden que el versículo 8 del capítulo 1 dice que van a testificar en Jerusalén y luego en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí está ubicado ya. Y todos fueron esparcidos por las tierras de ¿dónde? De Judea. ¿Y qué más? Y de Samaria. Y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, todos los hermanos que estaban ahí se esparcieron por toda Judea y por Samaria. Así que el versículo 8 del capítulo 1, ahí ya tenemos a la división. Sí. ¿Lo ven? Sí. Bien. Así que ahí se cumple lo que él les dijo. yo nunca he visto hasta ahorita, pero he leído muchos comentaristas, y según estos hermanos dicen que hasta aquí ya pasaron como 8 años. No sé cómo sacarían ellos eso, por eso no puedo decirles cómo es, pero gran parte de comentaristas muy de peso, sí, que son creíbles, y también incluso Spurgeon, una vez leí un sermón de él, que él decía que habían pasado 8 años aquí. No sé cómo lo han sacado, pero ese es el concepto que tienen ellos, que desde que empezó aquí, el 1 hasta este capítulo 8, ya pasan como 8 años. Y eso significa que todavía estaban ahí en Jerusalén durante muchos años. No se habían ido, estaban ahí muy a gusto, todos ellos. Entonces dice aquí, dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea. Pero aquí, cuando empieza el versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. Sí, aquí tenemos ya un perseguidor. Y tuvo el Señor que usar a un perseguidor para echar en corrida a todos los hermanos de Judea, de Jerusalén, para sacarlos de ahí. Y lo increíble es que después que lo sacó el Señor de ahí, el mismo Señor convirtió al apóstol en perseguido. Siendo un perseguidor, se convirtió en perseguido, sí. Siendo el cazador, ahora es la presa. Porque ahora persiguen a él. Eso es increíble. Y el Señor lo convirtió justamente para eso. Y él le dijo al Señor que por causa de él, iba a padecer mucho. Mucho. Así que él ya sabía lo que era padecer, porque él mismo hizo padecer a bastantes hermanos. Pues consintió la muerte. Y entendía perfectamente lo que era el padecimiento. Y él, y entendiendo esas cosas, él dijo al Señor que él haría lo que él quisiera que hiciera. Entonces ese es el punto. Ahora aquí tenemos ya a un Saulo que está lleno, aquí en la persecución, está lleno de fariseísmo, está lleno de legalismo, pero después de allí vemos a San Pablo lleno del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia que existe. Por eso es la pregunta del apóstol, si recibiste del Espíritu. Si tú lo recibiste, tienes que tener algo diferente en ti, algo que cambie tu vida. La persona que Dios salva, ahora es una morada del Espíritu Santo de Dios, y al morar en él el Altísimo, el Santo, el Santísimo, que habita, imagínense qué increíble decir que somos templo del Espíritu Santo. Pues es algo que no tiene comparación con nada. Porque antes para buscar a Dios tenías que viajar muchas millas
para ir al tabernáculo Ujú. y ofrecer sacrificios ahí. Y luego al templo de Salomón. Y luego al templo también, igualmente. Tienen que ir al templo para poder ir a buscar a Dios, lo buscaban así. Por eso cuando ustedes ven que David levantaba sus manos y alzaba sus manos, tiene Así. que ver justamente con eso. Tiene que ver con que él estaba lejos de Jerusalén, alzaba sus manos hacia Jerusalén. También Daniel, incluso cuando él ora, él alza sus manos hacia Jerusalén. Cuando está en la ventana orando ahí, es lo mismo, porque ese era el centro donde se buscaba a Dios. Aunque sabían perfectamente que Dios es espíritu. Pero la forma de buscarlo y encontrarlo, pues era de esa manera. Ahora el Señor cambió la habitación y cada uno somos Morada. morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces la pregunta es importante. Sí. Pero entonces, Él se habita en nosotros. Pero ¿cómo es que lo recibimos? Por la fe. ¿Por la fe o por obras? Así que si cuando tú recibiste el Espíritu Santo de Dios, fue por la pura gracia de Dios, que no te pidió absolutamente nada, ¿por qué después de haber experimentado todo esto, ahora tú quieres implementarle, y como dice Norma, mejor siempre lo menciona, buscar el hilo negro, ¿verdad? Inventar el hilo negro. Te andamos buscándole 3 pies al gato cuando tiene 4. Cuando siempre ha sido así, cuando es tan evidente la salvación, tan sencilla, Para y ahora uno quiere complicarla. poniéndole Así que, obras. sí, ¿Le quieres agregar? le quieres agregar. Sí. Poniéndole obras. Entonces, ahí tenemos esto. A veces me da tiempo de poder exponer un poquito, porque el punto mío era exponer hechos rápidamente. Bien. No, somos de lento aprendizaje. Sí, pero al menos si aprendemos los Que conceptos, se complete el... sí, el concepto, aunque no, yo tenía el plan de enseñar todos los hechos completos, pero creo que voy a irme despacio. Es mejor, Porque, vale. sí. Ahora, estas promesas, primero dijimos que había la era del Padre, la era del Hijo. ¿Cuándo fue la era del Hijo? Cuando nació. Cuando se encarnó. Cuando Él se encarnó. ¿Y cuándo termina la era del Hijo? Cuando se se ascendió. Cuando Él ascendió a los cielos y sentó a la diestra. Ahí terminó la era del Hijo y empezó la era del Espíritu Santo. Sí. ¿Y la era del Espíritu Santo todavía sigue viva? Sí, Así así es. es. Los hechos. El hijo, dice que también el hijo le prometió a la iglesia. el Espíritu Así es, sí, sí. Él se la prometió. O sea, recibiréis el poder. Jesús dijo, váyanse porque yo, o sea, la promesa que Dios le dio al Padre, Jesús les dijo, oísteis de mí. Pues ahora Él les dice que se vayan al aposento alto para que ellos reciban, ahora Él le dice a la iglesia que vayan ahí y que reciban la promesa. del Espíritu Santo. Que el Padre le dio, pero que ahora Él les da a los apóstoles. Sí, a la iglesia. cuando Él les dijo a los apóstoles, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Por tanto, desde aquí ustedes se van dando cuenta de algo muy importante, aparte. De que hay 2 regalos que Dios ha dado a su pueblo. Regalos que son los más importantes regalos que uno puede recibir. ¿Y cuáles regalos serían? La salvación. El hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo. La Sí, salvación. la salvación es por ellos, pero las personas, o sea, las personas de la Trinidad, que son el Hijo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el don, Jesús dijo, si conocieras el don de Dios, ¿se acuerdan de ese pasaje? Sí, en la mujer samaritana. Sí. ¿Y quién te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él. Si tú lo conocieras, el don de Dios. Entonces el otro don... Y el don es un regalo. Es un regalo, sí. Entonces Dios ha dado dones. Los dones mejores que tiene un cristiano es el don del Hijo Y el don y el don del del Espíritu Santo. Porque el Hijo es el que te salva y el Sí. Espíritu Santo es el Todos que te los demás sella. dones y regalos surgen de ahí. Si tenemos esos dones, pues tenemos todo. Estamos completos, no tenemos falta de nada absolutamente. Así es. Por eso lo dijo Pablo, que con Cristo estamos Sí. completos. Estamos completos. Entonces, y el don, el don del Espíritu Santo es un regalo de Dios, ¿no? Entonces tenemos eso. Y ahora,
como ya empecé por este lado y ya no seguir la otra parte, voy a seguir el punto de las promesas. También el Señor mencionó 7 ocasiones cuando Él, desde que estaba en la tierra, Él mencionó 7, hay 6 veces y luego ya son 7 con hechos, donde Él menciona que Él va a dar su Espíritu. Él habla del Espíritu Santo. Y Él lo menciona desde que estaba Él en la tierra, en su ministerio terrenal. Hace mención. Y la primera vez que estamos aquí hablando, bueno, vamos a ver en Lucas, capítulo 24. No voy a ir en orden cronológico, pero voy a ir en orden a cómo van surgiendo. Dice en Lucas 24, 49, dice así el pasaje: he aquí, yo enviaré, y aquí está la palabra, yo enviaré la promesa. ¿Quién dice estas palabras? Lucas 24, 49. Jesús. Sí, Jesús dice: he aquí, yo enviaré ahora Él es el que envía la promesa. Sí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora, el Señor me dio a mí su promesa, ¿verdad? Porque lo bautizó. ¿Verdad? Él nació del Espíritu, Jesús nació del Espíritu, el Padre le prometió el Espíritu, nació del Espíritu. También cuando fue, y estaba en su ministerio, Él también lo bautizó cuando vino la paloma, ¿verdad? Todo eso. Y Él habló por el Espíritu Santo. Él dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. No, pero 49 no dice. Sí, aquí está. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa. De Lucas 24, 49. La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero que quedaos en vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ahora, tienen que irse a Jerusalén, o sea, en ese lugar, y estar ahí. Es una promesa que hace el Hijo para que reciban, y hay un lugar específico y tienen que esperar un tiempo, ¿no? Entonces, el Señor dice así. Hay una historia, hay un libro que escribió un hermano que se llama Henry Allen Ironside. Ella murió, pero él escribió un libro de unas 70 páginas. Muy buen autor. Y en ese libro él, está en inglés, pero en ese libro él da una historia de lo que le sucedió a él. Dice que un día un hermano fue con él, y cuando él estaba predicando fue con él y le dijo que él venía de una iglesia venía de un lugar donde ahí estaban esperando el Espíritu Santo. Eso le dijo al hermano Ironside. Y entonces le dice el hermano Ironside que con qué autoridad, ¿verdad?, esperan eso. ¿Quién les mandó semejante cosa? ¿Quién les mandó que esperen del Espíritu Santo? Y dice él: pues es que el Señor dijo: váyanse a Jerusalén, ¿verdad?, y quédense ahí. Y si ustedes ya se van notando el punto, entonces se van dando cuenta que lo que la gente piensa, y también pensamos igual en la iglesia de Sarón, lo hacíamos pensando justamente en estas palabras, porque cuando lo hacíamos así nosotros, porque también tuvimos una época que vivimos eso, usábamos estos pasajes: quedaos en Jerusalén. Y nuestra Jerusalén, decíamos, pues era justamente ese lugarcito. Pero aquí el Señor dice: váyanse a Jerusalén. Ahora, la pregunta es esta: si ellos se van para Roma y esperan allá, ¿llegaría ahí? No. Donde quiera. Si se van a Babilonia No, y lo esperan ahí, ¿Jesús qué dijo? La pregunta es: tienes que someterte a la palabra del Señor Jesucristo. A la voluntad de Dios. Jesús le dijo en este pasaje, vamos a leerlo de nuevo. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros. ¿Pero qué? Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos
del poder de lo alto. Entonces la pregunta que hago es, si ellos se van a Roma a esperarlo, o se van a Samaria, o a Cesarea, Antioquía, a otras partes, Se hubieran ido. si se hubieran ido, en lugar de irse a Jerusalén, ¿hubiera pasado eso? Pues no. Pues, ¿qué dijo Jesús? ¿Que en Jerusalén? En Jerusalén. ¿Me entienden? Tienen que obedecer. Entonces tiene que ser como dice el Señor. No es a mi manera ni a tu manera, esa es la manera de Dios. Sí, tiene que ser de esa manera, tiene que ser en Jerusalén. Entonces dijo el hermano Ironside, ¿con qué autoridad tú dices esas cosas? Dijo el hermano, es que dijo el Señor, quedaos en Jerusalén. Entonces dijo el hermano Ironside, pero hermano, Jerusalén, ¿verdad? Está de ahí donde vivían ellos, está a 10,000 millas de distancia. Si vemos nosotros también, Jerusalén está a 10,000 millas de distancia, o más millas todavía. Y aparte estamos a más de 20 siglos de tiempo, de lo que pasó. Y se lo dijo a ellos. ¿Por qué es que respondió este hermano así? Porque esto que sucedió ahí solo pasó una vez. Así es. Y es lo que quiero que entendamos. Si no entendemos eso, entonces siempre vamos a estar buscando. Y si, cuando Pablo dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo, no dijo el apóstol, busquen el Espíritu Santo. En esta parte, en Gálatas, cuando esta gente anda desviada, pues el consejo mío, en mi ignorancia, en doctrina, y hermanos Gálatas, busquen el Espíritu Santo. ¿No sería así mi consejo? O sea, errado. Porque en él vas a hallar la vida, vas a hallar la paz, vas a hallar todo eso. Busquen al Espíritu Santo de Dios. Él aconsejó de esa manera. O sea, el apóstol aconsejó a los que andaban desviados, busquen al Espíritu Santo. No, dijo, esperen. Entonces, ¿por qué nosotros decimos así? Porque estamos cerrados también. ¿Por qué decimos busquen al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ya está en ti. Así ¿Por qué, es, porque ya eres cristiano. ¿Por qué tú vas a buscar lo que ya está contigo? Lo que ya tienes. Es como si yo, con mi esposa, que está aquí presente, vivimos ya más de 43 años juntos. Y de pronto hoy, este día, voy con ella y le digo, ¿sabes qué, Norma? Yo ya hemos vivido tú y yo 43 años juntos. Te propongo un matrimonio. Pues no. Bueno, no. ¿Verdad? Pues si es mi esposa. Pues sí. Bueno. Es exactamente lo mismo que también pasa aquí. Así que, ¿qué significa Pentecostés aquí? Penta 5, ¿no? Pente 5, exactamente. Ahorita es que muy bien, muy buena respuesta. Pente viene de 5. Ese es el punto. Pero Pentecostés en ese momento era una fiesta, ahorita estoy explicando las fiestas. Pero Pentecostés significa la inauguración de una nueva era. A ver si pueden entender este punto. Pentecostés significa la inauguración de una nueva era. Ahí comienza una nueva era. El inicio de una nueva era. Y lo inicia con pompa. Lo inicia con estruendo. Para que todos se den cuenta de que inició, de que Dios testificó, de que el Señor confirmó. Él aseguró a sus apóstoles delante de toda la gente de que eran sus apóstoles. Y el Espíritu Santo de Dios vino. ¿Y qué sucedió en Hechos? Y se asentó en ellos. Y los hizo hablar. ¿Verdad? Y eran lenguas que se asentaban en ellos. Estaban asentados. Él se asentó. Y Él ahora habita. Y dice el apóstol que ahora somos morada del Espíritu Santo. Somos morada. Dice, no vamos a ser morada. No, dice el Señor. Busquen la morada del Espíritu Santo. Ahora, si entendemos esto nosotros, ya avanzamos un poco. Ya avanzamos mucho. ¿Verdad? Si no lo entendemos, entonces siempre estaremos buscando lo que ya tenemos. Siempre estaremos buscando que mi esposa sea mi esposa porque ya hemos vivido mucho tiempo.
pero quiero que sea mi esposa. Ya es mi esposa. O sea, si yo le dijera eso a mi esposa, sería algo ridículo. Y con todo respeto a mis hermanos que piensan así, que están viendo en Facebook, pero quiero que lo analicen bien, quiero que vean bien que esto, tienes que verlo desde el punto de vista de lo que Dios está diciéndote. O sea, Él envió y iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y ahí van a ser investidos. Y el Espíritu Santo cuando vino, ¿se fue de aquí? No. Pero un día, dice la palabra que será retirado. Así es. Cuando venga la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces también el Espíritu Santo de Dios será quitado aquí, junto con su iglesia. Pero en tanto, Él todavía sigue habitando aquí entre nosotros. Y salvando. Y salvando. Y salvando. ¿Sí lo ven? Sí. Así es. Por eso, si entendemos esto, ya avanzamos algo. Fíjate. Si no lo entendemos así, Entonces, en el Pentecostés inició la era del Espíritu. inició la era del Espíritu Santo. Yo pensaba, siempre pensaba yo. Sí, es la iglesia, pero o sea, Sí. pero donde yo quiero llegar es el punto principal. La iglesia se desprende de ahí, Así es. pero hablamos de que el Dios Trino es el que impera en todo esto. O sea, quiero que veamos a Dios Trino operando y trabajando en nosotros, pero que veamos las bases. La iglesia se desprende de ahí. La iglesia es la parte más importante, por la cual murió Jesucristo. Dio su vida por ella. Pero es el Señor quien la salvó. Y Él es el Señor que está operó, vino y se asentó y quedó allí. Y ahora ya no se ha ido. Perdón. No, yo pensaba siempre de esta manera y decía yo, cuando yo meditaba que los apóstoles vieron a Jesús, caminaron con Jesús, anduvieron con Él, y yo pensaba que qué gran privilegio habían tenido ellos. Ajá. De haber andado, pero ahorita que estamos entendiendo que nosotros no andamos caminando en un tiempo que Así estuvo. es, sí. Nosotros tenemos más grande privilegio porque ahora está en nosotros. Esa forma de pensar, Norma, es la que uno tiene que entender, porque Jesús dijo, verán cosas mayores todavía. Así es. Y ese es. Y eso es cuando entiende uno esto. Cuando no entiende uno esto, entonces siempre estamos buscando el Espíritu Santo. Y Él ya le fue dado, es un regalo de Dios para su iglesia. Y lo regalamos. Se lo regaló para que se quede con ella. Y dijo, y estaré siempre con ustedes. Entonces, no está con la iglesia como estuvo en el Antiguo Testamento con los antiguos profetas. Nomás el Que momento. venía, los tomaba, les daba poder y no se iban. Como Samson. En Samson, David también lo dijo. David dijo, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Sí. Uno no puede decir eso. Porque Él está en ti. Así Pero en los tiempos del Antiguo Testamento, David, uno pregunta por qué David dijo esas palabras. Pues porque David vivió en el Antiguo Testamento. Él vivió en una época donde no era la era del Espíritu no Santo. estaba permanente. Iba y venía. Iba y venía. Eran manifestaciones. Era manifestación del Espíritu Santo. Entonces iba y venía. Y nomás tomaban ciertas personas. Las investiga y regresaba. Y nomás las investiga para ciertas obras. Así es. Y ya. Las usaba. Y aquí no. Aquí nosotros somos morada del Espíritu Santo de Dios. Permanente. ¿Sí se va entendiendo? Amén. Ahorita dijo Damaso. ¿Qué significa Pentecostés? De 5. Y quiero que entendamos ese punto. 5. 5, de ahí viene la palabra quincuagésima. ¿Verdad? 50 días. Va a decir 50 porque Pentecostés significa 50. Porque tiene que ver con las semanas. Dios fue un Dios. Pentecostés, ¿qué era? Era una fiesta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Para cuando decimos vamos a Pentecostés, estamos hablando de una fiesta. ¿Y esa fiesta cuándo sucedía? Bueno, sucedía 50 días después de qué. Es una pregunta. ¿Después de qué?
¿De la muerte de Cristo? De la Después salida de la muerte. ¿De la muerte de Sí, Cristo? después de la muerte, o sea, es que ahí es donde que decía, Porque porque el Espíritu vino era después 50 de que días se después, fue. viendo en la Pascua, Dios tuvo 7 fiestas. Y quiero que veamos este punto importante, ya que estamos en esto. Dios es un Dios de fiesta, pero cada fiesta señala tiempos. En cada fiesta, en el capítulo 23 de Levítico, ahí el Señor consagra ese capítulo para enseñar las fiestas del Señor, los tiempos consagrados a Dios. Y en este capítulo nos habla de 7 fiestas, que determina todo el... Hay aparte 2 fiestas que no se distribuyen, pero las más importantes están en Levítico, en el capítulo 23. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua, porque la Pascua conmemora la salida de Egipto, de Israel de Egipto. Y ahí, en esa Pascua, ¿qué sucedía? ¿Qué mataron ahí? Mataron los corderos. Corderos. Así es. Y pusieron en el dintel de la puerta la sangre del cordero. Y ahí pasaba el ángel de la muerte. Y cuando veía la sangre de la puerta, pasaba de largo. Entonces, Pascua significa pasar de largo. Pasar de largo. Porque cuando el ángel de la muerte pasaba y veía en la sangre del dintel de la puerta, ahí no había muerte. Entonces veía y ahí no pasaba. ¿Y qué pasaba con el ángel de la muerte? Pasaba de largo. Eso significa Pascua. Entonces, ¿por qué la gente en la Pascua dice, ay, no comas carne, no? Sí, bueno, esas son dos cosas. Bueno, aquí vamos al punto. En la Pascua, entonces hay una fiesta que es la Pascua. Y la Pascua significa entonces la muerte del Cordero. Ahí está. Ahí están las salidas. Está la salida de Israel de Egipto. Es la liberación de Israel. Pero para hacer eso el Señor implementa justamente, la muerte de los corderos. Esa es parte de la fiesta. Luego, después de eso, hay otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura, y eso sucedía un día después. Y otra fiesta que se llama la fiesta de las primicias. Noten bien cómo vamos viendo. Eso viene del capítulo 23 de Levítico, ahí lo pueden ver ahí. Fiesta de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. La fiesta de la Pascua te está hablando de la muerte de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura te está hablando de su sepultura del Señor. La fiesta de las primicias. ¿Qué son primicias? Las primicias es lo primero, pero ¿quién resultó primero que todos? Primicias de los que... Pero entonces la fiesta de las primicias es su resurrección. Para que ustedes vean aquí, está la muerte, la sepultura y resurrección. ¿Dónde están consideradas esa parte? La Pascua, panes sin levadura y las primicias. Es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿no? Así tenemos 3 fiestas. Esas fiestas, que estamos ya llegando casi, ya el mes ya va a ser el final, ¿no? Esas fiestas se llevaban a cabo en primavera. Dios tiene 2 épocas de fiestas. Es primavera y otoño. En primavera se hacían las 4 fiestas. Y en otoño se hacían 3 fiestas más. Entonces, las primeras fiestas, 3 fiestas son la Pascua, panes sin levadura y primicias, que significan muerte, sepultura y resurrección. Luego, en medio de las 7 fiestas está otra fiesta, que es la fiesta de Pentecostés. Y esa es la fiesta que queremos entender. Y la fiesta de Pentecostés, ese es el derramamiento de la era del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo. Es lo que está entendiendo, ahí dando a entender. Ahora, esta fiesta de Pentecostés, cuando los judíos todavía la celebran,
Pero cuando ellos la celebran porque están celebrando la ley de Dios. No, porque es bíblico. Sí, o sea, yo sé. sí. Porque justamente cuando el Señor hizo la Pascua, después que pasaron, vamos a Levíticos, en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Para explicar este punto. Así no da tiempo de explicar. Éxodo 19. Dice que habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 1, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Es 19? No, pero soy Levítico, yo ahí, es en Éxodo. Leí Levítico, perdón. Éxodo 19. Se me hacía raro a mí ahí. En el mes tercero. Sí. En el mes tercero. De los hijos de Israel. Dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos, aquí está. ¿Mes tercero de qué? De la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Aquí está marcando la fecha ya, porque el día cuando salen ellos, salen el día 15. Así que ya hasta aquí, ya pasaron un mes y medio, ya pasan 45 días. Desde que salen de Egipto, hasta aquí ya pasan 45 días. O 4 o 6, por ahí anda el tiempo, ¿no? Luego después Moisés sube al monte con Dios y baja del monte, es un día más. Sí, 46 días más un día más, siguen 47 días. Después dice el Señor en el versículo 11, dice el versículo 11, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces ahí con esa numeración tenemos ya 50 días. Y ahí, aquí justamente, Dios dio su ley. Entonces la ley de Dios la dio 50 días después de la Pascua, de que salen de Egipto. Cuando salen de Egipto, la ley de Dios sale, todos los judíos celebran justamente eso. Y esta ley de Dios cuando vino como, vino apagada. O sea, nadie se dio cuenta. ¿Cómo vino la ley de Dios? Vino con estruendos. ¿Cómo vino el día de Pentecostés? Con estruendos. También. Como vientos y... O sea, sí, vino con viento, con fuego, vino todo, sí, fue notorio. Y todo el monte en la ley temblaba. Y aquí también toda la casa del aposento alto estaba llena de, o sea, todo estaba temblando ahí todo. Y todo Jerusalén se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ahí. Así que cuando él se inauguró su ley, fue con estruendos. Pero en la ley de Dios, cuando él la dio y la quebraron ellos, entonces Dios mandó y murieron como 13,000 personas. A más adelante hay un pasaje en 32 de Éxodo, donde dice que murieron como 3,000 personas. No me lo voy a mencionar. ¿Vale? Cuando el becerro que lo... Entonces, Moisés bajó del monte y mueren como 3,000 personas. Cuando el Espíritu Santo bajó a la tierra y habitó en su iglesia, entonces la primera ocasión fueron salvos ¿cuántas personas? Como 3,000. También. O sea, uno da muerte y otro da vida. ¿Sí lo van captando? Uno fue también, Pentecostés fue como 50 días, que son 50 días, y eso es lo que celebran ellos. Allí celebran la fiesta de Pentecostés. Cuando celebran la fiesta de Pentecostés los judíos, actualmente, le celebran justamente esto, que Dios le dio su ley. Para el judío, lo que importa más es su ley. Para un cristiano, lo que importa más es el descenso del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí lo van captando? Sí. Ya llevo una hora.
Bueno, entonces, no vamos a acabar con esto porque hay 7 fiestas. La cuarta fiesta, que es en el mero centro de todas ellas, la que divide todas, es la fiesta de Pentecostés. Luego después en primavera, verano, otoño, en otoño vienen 3 fiestas más, que son la fiesta de los tabernáculos, pero la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de tabernáculos. Esas 3 fiestas más. Cada fiesta también es importante. La fiesta de Pentecostés nos anuncia la venida del Espíritu Santo, así como también anunció la ley. La fiesta de las trompetas nos anuncia el rapto del Señor por su iglesia, porque es con trompetas. Y luego después viene la expiación, la del Señor. Y después viene entonces, viene la fiesta de tabernáculos, que esa se interpreta como es el milenio, donde todos van a meter ahí. Ese es el reino del Señor completado. Entonces, pues ya no dije nada de lo que iba a decir yo, pero al menos entendimos algo, ¿no? Sí. Lo que quiero que entendamos es que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. No tenemos que andarlo buscando. No tenemos mandamiento de parte de Dios de buscarlo. Y si lo tenemos, entonces yo quisiera saber dónde está. No. Porque el único mandamiento es lo que le dio a los apóstoles. Váyanse a Jerusalén. Y cuando vino el Espíritu Santo de Dios, vino y se quedó con la iglesia. Y todos los hechos que iba a hablar sobre eso yo, se va a ver la demostración de la operación del Espíritu Santo de Dios. Se va a ver, lo voy a decir rápidamente. Vas a verlo cuando entonces los apóstoles que andaban con temor y todo, ahora se levantan con poder y predican la palabra de Dios. Se levantan delante de los magistrados y hablan del Evangelio, hablan con la lengua, hablan con denuedo. La iglesia del Señor, ahora el Espíritu Santo de Dios mismo, la limpia. Cuando vienen Ananías y Zafira. Cuando el Espíritu Santo opera en la iglesia, Él primeramente tiene un ministerio de llenar. Hay una llenura del Espíritu suyo en los suyos. Y habla la llenura. Y todos fueron llenos. Luego en el capítulo 4, tú también vas a leer, que todos oraron a Dios y fueron llenos. Habla de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando vas al 5, te vas a encontrar con que ahí están Ananías y Zafira. Y ahí el Espíritu Santo mismo de Dios, Él se encargó de limpiar su iglesia. Luego en el capítulo 6, nos llevamos a los diáconos. Y el Espíritu Santo de Dios también es el que opera en ellos para llenarlos a cada uno, que deben ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que sean diáconos. Por lo tanto, ser diácono en la iglesia del Señor no tiene que ver con que sea un buen chef, ¿verdad? Tiene que ver con que sea un hombre de fe, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y también lleno de sabiduría. O sea, esas características deben estar en un diácono. Así que el Señor designa a sus diáconos. Es importante el punto ese. Después, entre esos diáconos es Esteban. Y Esteban empieza a hablar en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 él habla delante de todos. Y habla con mucho de nuevo que él ve. Entonces, él ve los cielos abiertos. Y está lleno, dice que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Luego después de eso, entonces vemos a un hombre que Dios salvó, que era un perseguidor, que era Pablo, ¿verdad? Y que vemos a otro hombre y que a ese hombre Dios mismo le habló a él y lo envió a una casa y le habló a otro hombre llamado Ananías para que fuera a orar por él. ¿Y quién está orando ahí? Está operando el Espíritu Santo de Dios. Por eso dicen que los hechos deben llamarse los hechos del Espíritu Santo. Después de eso, cuando pasamos, vemos a Cornelio y todo lo demás y vemos que ya ahora, cuando dividimos esto, dividimos que en Hechos 8 empieza la división en Judea y Samaria. Luego después, en el capítulo 13, la sede
de la iglesia se encuentra en Antioquía. Y aquí voy a terminar con esto, pero quiero que esto se quede claro. La sede de la iglesia comenzó en Jerusalén y ahí estuvieron como 8 años. Luego lo sacan y allá andaba predicando en Samaria Felipe y también andaban ahí predicando, van los apóstoles y oran por los hermanos ahí en Samaria y también reciben el Espíritu Santo de Dios. Después de esto ya se va saliendo, como Jesús lo dijo, y vamos a Antioquía y ahora la sede principal de la iglesia se encuentra en Antioquía. ¿Me entienden? Y si tú vas a ver, por eso dice que no se debe llamar Hechos de los Apóstoles, porque, pregunto, en los Hechos, en este libro, ¿cuántos apóstoles están ahí operando? De Hechos capítulo 1 al capítulo 8, hasta el 11, vemos a Pedro. Y allá nada más al comenzar, aparece Juan, ¿verdad? Solamente. Así que la prominencia de los apóstoles, el capítulo, la primera mitad, está Pedro. Después de Antioquía, que ahí cambia la sede, está Pablo. Y todo lo demás sigue Pablo, pero el Espíritu Santo de Dios fue quien lo llamó, y lo llenó, y lo envió. Y todo lo demás va siguiendo así. ¿Lo ven? Así que lo que yo quería dejar claro es que Él vino en el Pentecostés, fue derramado, se quedó en la iglesia y para quedarse en la iglesia como demostración, todos los hechos es una demostración de que Él se quedó en la iglesia. Así que ¿por qué lo andan buscando? Esa es la cuestión. Todos los hechos se están demostrándote y cuando tú termines los hechos, en hechos no acaba y punto final, no terminan los hechos, o sea, no termina la historia continúa. Pablo, cuando vemos Hechos capítulo 28, vemos a Pablo predicando ahí en la prisión de Roma, y ahí se queda. Entonces lo último de la tierra es Antioquía. Antioquía, sí. Y Antioquía, entonces aquí tenemos otro detalle importante. Nunca se menciona Roma como sede de la iglesia. ¿Me entienden? O sea, Roma no, la iglesia comenzó en Jerusalén y después de eso también fueron romanos ahí cuando vino Pentecostés. Si ustedes van a leer también menciona gente que había venido de Roma. Pero Roma no fue donde se originó en Jerusalén y luego la sede donde empieza para mandarse a todo el mundo, a todas las partes de la tierra, es Antioquía. De ahí, entonces envían los misioneros y el Espíritu Santo es el que nos está enviando. Pero ahorita aquí en la actualidad todo dice Roma, ¿verdad? Sí, bueno, por eso quiero que entendamos este punto. Quiero que entendamos que no tenemos una base bíblica para decir que Roma es la iniciadora de la iglesia. No, en la Biblia no. En la tradición querrán poner ellos otra cosa, pero no tenemos eso. Con todo respeto a los hermanos que piensan así, pero analícenlo bien. Y como dijo el apóstol Pablo, considera lo que te digo y el Señor te dé comprensión en todas las cosas. Esa es la cuestión. Creo que aquí terminamos. En la próxima clase que tengamos, sí, quiero avanzar un poquito más en ese aspecto para ver cómo estamos ahorita con la presencia del Espíritu Santo de Dios entre nosotros. O sea, ¿qué ha sucedido con eso? Y aquí termino yo. Bien. Finalizado. Acá finalizado.